Muy buenos días, un gusto saludarlos. Delante no tenía... ¿Se escucha bien? ¿Se corta, no? Ahí sí. No teníamos parlante delante por temas logísticos, pero fue bonito porque pudimos cantar todos y se escuchó ustedes cantando también. Y eso es lo que decía Mike delante, que cuando estamos en la reunión de los santos, la congregación, no es que alguien que hace la tarea y el resto es un asistente que está mirando solamente, sino que todos de alguna forma participamos de la congregación y del culto al Señor. Entonces no somos asistentes, somos partícipes. Uno de los ahí somos partícipes de este culto al Señor. Estamos en Hechos capítulo 19. Vemos que Pablo sigue viajando y en este viaje Pablo llega a una ciudad que es la ciudad de Éfeso, ¿cierto? Y veces pasadas les di un dato que cuando fuéramos leyendo Hechos y viéramos que Pablo llegaba, por ejemplo, a Corinto, hay unas dos cartas que podíamos leer complementarias para decir, mira, hay información acá. ¿Qué carta podrían haber sido esas dos cartas? Primera y segunda de Corintios, ¿cierto? Llegó a Tesalónica, ¿cierto? ¿Y qué cartas podríamos leer entonces? Primera y segunda de Tesalónica. Y ahora Pablo llegó a Éfeso. ¿Qué carta podríamos leer entonces de manera complementaria? ¿Muy complicado? La carta a los Efesios, ¿cierto? Y además podríamos leer una porción adicional que está en Apocalipsis. Es que habla el mensaje de Dios a las iglesias, ¿cierto? Y uno de esa iglesia es la iglesia de Éfeso. Fueron muchos años después, quizás años 90 después de Cristo. Vemos que Dios habla a esta iglesia a través de Pablo y los misioneros que estaban plantando la iglesia. Después Pablo predica ahí durante al menos 3 años en esa congregación. Luego se va y le envía una carta para seguir pastoreándolo desde la cárcel, su arresto domiciliario probablemente, donde también escribió Colosenses, Filipenses y también Filemón. Y después Dios sigue hablando a esta iglesia a través de el apóstol Juan en Apocalipsis. Entonces vemos que esta iglesia fue fundada en un contexto desafiante. ¿Han escuchado ese pasaje en Romanos 5 que dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia? Es efectivamente lo que Dios hace en cada persona, en cada familia y en cada ciudad. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Y nos preguntamos, ¿cuál era el contexto de esta iglesia de Éfeso? Si ustedes leen el capítulo completo del Hechos 19, no alcanzamos a leerlo completo hoy, pero ustedes lo pueden leer en su casa, vamos a ver que había una diosa ahí, una diosa que era Diana o Artemisa, donde estaban las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿cierto? Hay un templo gigantesco que era para adoración de una diosa, la diosa Diana, diosa de fertilidad, o Artemisa, depende si es origen griego o romano. Pero este contexto, además, era un contexto muy pagano. Era un contexto también de mucha promiscuidad sexual. Había mucho amor en la riqueza, porque era una ciudad bastante próspera. Bueno, en el periodo de Pablo ya no era tan próspera, pero seguía ahí un contexto de amor a las riquezas. Y también había un culto hacia lo oculto. De hecho, ustedes ven ahí que gente que practicaba hechicería y brujería, y la magia o los poderes ocultos, renunció a esto para seguir al Señor Jesús. Entonces vemos que este contexto es potente. Y decimos, ¿cómo va a ser cambiada esta ciudad por el poder del Evangelio? Si uno quisiera hacer análisis de ciudad y dice, no, esta ciudad está perdida, está jodida, no hay por dónde entrar, les digo algo, el Señor siempre tiene por dónde entrar. Porque la palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz. Y Él lo que hace es transformar vidas de personas, familias, iglesias y ciudades. Entonces usted podrá preguntarse, ¿cuál es el contexto de esta ciudad?
le conté muy genéricamente este contexto, pero también debemos preguntarnos cuál es mi contexto, cuál es tu contexto, de dónde viene, cuál es tu historia. Y cuando uno ve su historia y se empieza a seguir historia familiar y cómo conocer al Señor si lo conociste, o bien si no has conocido al Señor todavía, decir, ¿sabes qué? Mi familia era agnóstica o atea, gracias a Dios, o cualquier cosa. O bien, ¿sabes qué? Yo era una persona muy espiritual, creía absolutamente todo. Todo servía. Casi cualquier micro me servía en lo espiritual, ¿cierto? ¿Y qué significaba eso? No, que un día podía hablar de Dios, después podía hablar de Jesús, y después de la buena vibra, de la fuerza, y la Pachamama, y todo. Y todo confluye en una deidad y Dios, por esencia, como una energía cósmica, solamente. Como una fuerza. De hecho, Pablo antes, en otro sermón, en otra ciudad, en Atenas, dice, ustedes son muy religiosos. Y ustedes buscan la espiritualidad, pero a ustedes les falta conocer al Dios que ustedes no conocen, al Dios desconocido, al Dios no conocido. Entonces vemos que todos tenemos alguna cultura en cuanto a vida, en cuanto a lo que valoramos, en cuanto a lo que creemos, en cuanto a nuestra idea de Dios, algunos más o menos religiosos, algunos con un contexto de familia, de iglesia, de la religión X, y después dice, ¿sabes qué? Y llego al Señor y me encuentro con que está complejo seguir al Señor, porque me cuestan muchas cosas, porque me cuesta quizás mi vida devocional, o mi vida en integridad, o me cuesta incluso relacionarme con otro, o tengo ideas respecto de lo que es ser exitoso en la vida, por tanto me aferro a eso, y ando entre dos mundos, entre el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz muchas veces, o bien los ideales que tiene este mundo. ¿Qué anhela este mundo? ¿Cuál es el orden y jerarquía de valores de este mundo? Primero, en primer lugar dice, el centro de la vida debe ser tú. Tú tienes derecho a ser feliz, ¿cierto? No tienes que sufrir. No tienes que pasar por dificultades. Si hay dificultad, arranca de ahí. Son valores, ¿cierto? También hay valores respecto de la relación. ¿Han escuchado esa frase de, no, yo me integro de a poquito nomás? Ni muy adentro que me queme, y ni muy afuera que me enfríe. Así como ahí nomás, ¿cierto? Como que está bien saludar de a poquito, pero no quiero relaciones con otros. Esto de la comunidad, de la vida de iglesia, sé que está en la Biblia, pero ahí nomás. Porque tenemos ideas, costumbres, tradiciones, incluso formación que nos lleva a ser así. Incluso podemos decir, ¿sabes qué? Yo tuve una experiencia que en realidad yo di todo en cierta oportunidad y después me defraudaron, por tanto yo ahí cerré la puerta, hasta ahí quedó esto. Y así podemos ver por vida profesional, vida laboral, vida emocional, por la riqueza de este mundo, la vida religiosa. Tenemos ideales respecto de cómo debemos vivir la vida. Pero aquí vemos que Pablo se enfrenta a una ciudad donde había idolatría, donde no conocían el poder del Evangelio, donde vemos que había gente que eran farsantes, y además vemos que había hechicería, había brujería, y además vemos que había un negocio con la religión. O sea, todo giraba en torno a la religión. Entonces, si nombrábamos a Jesús, si Pablo nombraba a Jesús como el Señor Todopoderoso, esto atentaba completamente contra el foco principal, el centro de la vida social, religiosa y económica de la ciudad. Porque Cristo vino a ser el centro de todo. Él es el centro. Y no porque quiera ser un Dios egoísta. Oye, Jesús se cree el centro de todo. Es que te informa algo. Él es el centro. Él quiere que le demos gloria. ¿Por qué? Porque Él es glorioso. Él no depende de nuestra adoración para ser más glorioso. Él busca adoración porque Él sabe que necesitamos adorarlo.
Entonces, cuando Pablo va a predicar el Evangelio a cada ciudad, está buscando adoración a Dios, a Cristo el Señor. Recordemos entonces que Pablo empieza a predicar el Evangelio acá. Muchas personas creen. Hay unos 12 que no conocían respecto del poder del Espíritu Santo, que no conocían lo que sucedió en Pentecostés. Se quedaron como desactualizados, porque no era como que uno mandaba un correo y todos sabían, sino que iban avanzando por ciudades y se encontró con un grupo de personas, 12 hombres, que conocían al Señor, que conocían algo del Evangelio, pero les faltaba precisión en el mensaje, lo que Dios ya había estado revelando. Y se recuerdan que el Señor dijo, id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Y después dice que esto debe ser predicado, ser testigos en Judea, o sea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y claro, efectivamente, aquí hay hitos. Hubo el derramamiento de Pentecostés en Jerusalén. Después vemos que pasó en Judea y en Samaria. Y faltaba incluso hasta lo último de la tierra. Y quienes recibieron el mismo don que lo que sucedió en Pentecostés, estas personas que estaban en Éfeso, una ciudad gentil, obviamente, y que no conocían lo que estaba pasando con el Espíritu Santo y recibieron el don del Espíritu Santo. Y proclamaban las maravillas de Dios. Vemos que avanza la historia y el plan de redención. Y aquí nos encontramos entonces con una especie de resumen. Si has venido varios domingos, te das cuenta de que he hecho un alto. Aquí hay un resumen que Lucas para y dice, y el Evangelio crecía, ¿cierto? Y vamos a ver acá, en este pasaje, en el capítulo 19, versículo 20, dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, cuando vemos que el Señor entra a una persona, familia, iglesia, ciudad, la palabra crece, prevalece y corre poderosamente en los corazones. Por tanto, si tú has sido alcanzada por la palabra del Señor, de manera personal, si tu familia ha sido alcanzada por el Señor, si la iglesia ha sido alcanzada por el Señor, deben haber cambios en la vida de las personas. Y no cambios moralistas, no cambios de un checklist, no un cambio de decir, ¿sabéis que tengo que hacer esto otro, para llegar a ser hijo de Dios? Sino que en tanto ya somos salvados por el Señor, vivimos en esa gracia y verdad. Y aquí vamos a recordar algunos pasajes de la carta a los Efesios. ¿Se recuerdan que Pablo, pueden leerla en su casa también, tiene solamente 6 capítulos, pueden leerla y disfrutar esta carta? Vamos a leer el capítulo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, le escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Aquí hay una ciudad involucrada en la idolatría, una religión pagana, con mucha promiscuidad sexual, con culto a dioses que no es el Dios verdadero. Había un templo famoso en esa ciudad, todos giraban en torno a eso. De hecho, las ciudades a veces giran en torno a ciertas deidades. De hecho, hay ciudades de Chile en que hay incluso fiestas que todo el año giran en torno a esa fiesta. Entonces, ¿sabes qué? Y no solamente en la fiesta, sino que incluso en la indumentaria, el cómo conviven, es todo. O sea, todo gira en torno a. Entonces, cuando viene Pablo a predicar el Evangelio, él dice, ¿sabes qué? Toda su forma de vida, que es pagana, tienen que parar, porque Cristo está pidiendo adoración verdadera. Y eso implica que él llamó a un pueblo dentro de esta ciudad para ser santos y fieles. Y uno podría decir, es el contexto más complicado para ser cristiano. ¿Te digo la verdad? En términos humanos, sí. Es muy complejo. Y quizás tú estás en un contexto quizás difícil. Es que en mi universidad o en mi trabajo no hay nadie que sea cristiano. Que nadie habla del Señor. Hablo del Señor un poquito nomás y saltan todos a tirarme tomates, huevos. Hablo algo nomás. La gente me critica. Y dice, es muy complejo en mi contexto. Entonces yo prefiero en ese contexto no hablar, sino que demostrar con mis actos, testimonio, de que soy hijo de Dios.
¿Saben qué? Parece eso razonable, pero es que no es algo o lo uno o lo otro. No es o hablar o actuar, obras, sino que es juntos. Mientras vives, debes ir dando testimonio respecto de quién es el Señor Jesús. Que no vayas a esperar que estés 10 años en un trabajo y después te pregunten, oye, he visto en ti un testimonio que pareciera que es de la Biblia, entonces, ¿me podrías decir tú cómo debo ser salvo? A veces esperamos eso, ¿cierto? Pero no. ¿Quiénes debemos hablar y comunicar el Evangelio? Nosotros, en el contexto que sea. Entonces vemos acá que Pablo fue a ese lugar junto con una compañía de hermanos, fundó la iglesia y llamó a la iglesia santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que significa la palabra santo? Apartado, separados para, consagrados para. O sea, le recuerda, están en un contexto complicado, sí, pero recuerden que ustedes han sido consagrados para el Señor, para ser fieles a Él, para confiar en Él, en su fidelidad. Cambia. Y les dice, la gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con eso nos basta. Con la gracia y paz del Señor nos basta, es suficiente. Y se recuerdan que Pablo comienza esta carta orando a Dios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan de eso? Y después dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual. ¿Qué entendía alguien de Éfeso acerca de lo espiritual? Porque sabían de lo espiritual, pero lo espiritual de las tinieblas. Sabían que habían poderes, sí, pero confiaban en los poderes de las tinieblas. Entonces vemos que Pablo le dice, ¿saben qué? Ustedes están benditos con algo superior a esto, que es Cristo el Señor. Han recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, no en el lugar del templo de la diosa Diana de los Efesios o Artemisa. Ahí no encuentran ninguna plenitud, le dice. Hay una bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y después dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Claro, en la religiosidad pagana y toda religiosidad humana, lo que hace es juntar puntos para alcanzar a estar en comunión con Dios. Y había mucho sacrificio en esta ciudad, crueles, violentos, sacrificar a los niños incluso. Entonces tú dices, wow, dice, aquí no tengo que hacer nada, no tengo que hacer una obra, un sacrificio humano, sino que fuimos escogidos por Él, escogidos en Él, antes de que el mundo fuese. ¿Y saben para qué? No fuimos escogidos solamente para vernos bonitos. No fuimos escogidos solamente para decir, listo, salvado, estoy salvo. Me libré del infierno. Sino que fuimos salvados para ser santos y sin mancha delante de Él. O sea, fuimos salvados para entrar en un proceso de santificación. No para quedarnos igual. No para seguir viviendo como el resto de la gente. No para seguir viviendo como el resto de mi familia. No para seguir viviendo como creo que tengo que vivir. El mundo tendrá sus luces y sus glorias, ¿cierto? Pero nosotros tenemos a Cristo, el Señor. Y nos dice que en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Saben qué? La deidad pagana, y en general cada deidad inventada por los hombres, ven a un Dios o muy lejano, que está arriba en los cielos, ¿cierto? Y que no se involucra con la humanidad de manera relacional, de un vínculo de amor. O bien es tan cercano que en realidad se pierde esa relación de creador y criatura, que como el panteísmo, que todo es Dios y todos somos dioses incluso. Pero aquí nos dice no,
aquí hay una separación. Aquí hay un Dios creador. Ese Dios creador se involucra con su creación, a tal punto que ese Padre nos llama hijos y somos adoptados por Él como hijos de Dios. Y nos hace aceptos en el amado, aceptos en Cristo Jesús, para que alabemos la gloria de su gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Se recuerdan que hubo un grupo de personas que renunció a los poderes ocultos y a sus libros de magia y hechicería y los entregó y fueron quemados? Y dice ahí el autor, Lucas, que tenía un valor incalculable. O sea, no hay forma de comparar y de ver cuánto equivalencia en pesos chilenos o en dólares, porque en realidad ahora ni siquiera se puede saber cuánto sería por el tema de la inflación. Pero era mucha plata. Alguien que tenía su vida ahí, no solamente renunciar a un par de libros, era renunciar a su cultura, era renunciar incluso a la enseñanza familiar, era renunciar a su Dios, era renunciar a su religión, era renunciar a todo, a sus riquezas incluso. De hecho, estaban preocupados los que hacían cosas de plata, porque eran instrumentos para la adoración pagana, y si Pablo sigue predicando se nos va a acabar el negocio. Se dan cuenta que cuando entra el mensaje del Evangelio en la vida de las personas, a veces pareciera que Dios desarma tu vida. Pero ¿saben qué? Él derriba todas nuestras idolatrías para volvernos a armar en el Señor. Eso se llama restauración. Eso se llama redención. No solamente salvación, es redención, que es aún más profundo, que es reunir todas las cosas en Cristo Jesús, encontrar sentido y propósito en Él. Usted va a ver en la carta a los Efesios que Pablo usa mucho esta frase, en Él, en Cristo. Dice que hay una riqueza más grande que los poderes ocultos de las tinieblas. Hay una riqueza más grande incluso que toda riqueza que podamos tener. Más grande que nuestras posesiones, más grande que nuestros títulos, más grande que lo que el mundo valora. Aunque los tengamos, da lo mismo. Tiene un valor relativo y muy mínimo comparado con la gloria de ser perdonado por Cristo el Señor, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dándonos a conocer a Cristo el Señor. Y aquí viene el tema de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Y en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Tenemos herencia. Nosotros a veces no entendemos esto, porque, no sé, quizás alguno de ustedes ha recibido alguna herencia, o bien ha tenido mala experiencia en cuanto a la herencia, porque cuando hay herencia también hay peleas, ¿no? Entre hermanos, entre tíos y engaño y cosas por el estilo. Pero fíjense que la herencia es algo que se entrega como un derecho de tradición familiar. El otro día conversaba con mi esposa para el tema de mi herencia eres tú, ¿cierto? En el retiro de mujeres. Y recordábamos ahí que en este tiempo incluso hay hermanos nuestros que se convierten al Señor en el Medio Oriente, que son musulmanes, y por seguir a Cristo pierden absolutamente todo. Los desheredan, los rechazan como familia. No solamente los rechazan, le dan vuelta a la espalda, sino que además los persiguen. Están dispuestos incluso a matarlos. ¿Por qué? Porque es deshonra familiar por haber seguido a Cristo.
esa persona lo pierde en todo. Entonces cuando esta persona lee en esto, me imagino que debe decir, lo perdí todo. Perdí familia, la sociedad me persigue, la cultura entera está en contra mía. Perdí riquezas, no tengo cómo sustentarme incluso, perdí el nombre, pero tengo una herencia. Y esa herencia es Cristo el Señor. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, los judíos, pero ustedes también, que recibieron el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vemos acá que Hechos nos lleva a contarnos acerca de la historia de salvación de esta ciudad, de estas personas que conocieron al Señor. Y vemos que hay una herencia y un mensaje predicado, que es el mensaje de salvación por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, pero sí que fuimos creados para buenas obras. Creados, formados, haciendo alusión también a Efesios, fuimos creados para. Y ustedes se preguntarán, ¿qué podría haber en esta ciudad de los Efesios para que alguien se convirtiera al Señor y hiciera buenas obras? De manera humana, ninguna. Dios tiene que crear algo, hacer algo nuevo, con su poder. Esa palabra es muy parecida a la que se usa en Génesis. O sea, no es la misma obviamente, porque está en hebreo y en griego, pero es equivalente, que es crear de la nada. Y había un cántico muy antiguo que dice, si de la nada tú usas, úsame a mí. Y es crear de la nada. Te podría decir, es que mira mi vida, mira cómo soy, mira lo que tengo. O mira incluso mis dramas, mis trancas, mis ansiedades, mira mi todo, Señor. Pero el Señor nos dice que Él nos creó, somos hechuras de Él para buenas obras. Y si estás acá en este momento, si has sido llamado por el Señor, tienes dos formas de vivir. Uno, decir, Señor, aquí estoy, o Señor, te rechazo. Si estás acá y dices, Señor, aquí estoy, con todo lo que soy, Él te alcanza y te abraza y te busca y te promete y dice, ¿sabes qué? Fuiste creado por mí para ser hechura mía para buenas obras. Usted dirá, qué alivio. ¿Usted quisiera ser usado por el Señor? ¿Quisiera ser útil a su reino? No por pagarle al Señor, sino por gracia, por gratitud. Señor, ¿sabes qué? Has sido tan bueno conmigo. La herencia que tengo es tan gigante, es tan gloriosa. Me has bendecido con esta bendición de lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Pero a veces se nos olvida. ¿Saben por qué? Porque a veces vivimos como el resto de la gente. Por eso Pablo sigue en esta carta y dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. Usted dirá, ¿sabéis qué? Pero es que ya no queda nada. O queda muy poco, tengo muy poco que ofrecer. El Señor del desierto hace florecer vida. Donde hay muerte, Él pone vida. ¿Cuál es la condición de esta iglesia? ¿Cuál es la condición del corazón humano sin Dios? Ni siquiera es a medio morir saltando. No, es completamente muerto, sin vida, muertos en delitos y pecados. Y nos dice, ¿sabes qué? Ustedes antes vivían de esta forma, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. No le sigáis la corriente al mundo. No le sigas la corriente. A veces te pones ahí y la corriente te lleva. Es fácil. Pero sal de ahí. Siguiendo la corriente de este mundo, sal de ahí. ¿Sabes por qué? Porque este mundo vive conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también estamos nosotros.
siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero Dios, el contraste, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Paréntesis, por gracia sois salvos, dice ahí. Y esto no es de Dios, no de nosotros, es de Dios. Porque juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este mensaje es completamente contracultural en la iglesia de Éfeso y hoy a nuestros corazones. El mensaje sigue siendo el mismo. El contexto puede variar, pero en realidad no varía en su esencia. Es exactamente el mismo. El corazón humano es siempre el mismo. Pero lo que bueno es que el Señor siempre es el mismo, que Él no cambia, que nos salva, nos levanta. Y después le dice a la iglesia entre medio: ya no vivan como el mundo. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Los exhorta y los guía a arrepentimiento continuamente. Y a sabienda que había un contexto incluso de opresión demoníaca, les dice lo siguiente: hermanos míos, Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Es real el diablo? Pablo lo decía. Jesús echó fuera demonios. ¿Cómo no va a ser real? El problema es que muchas veces, en algunos contextos religiosos, se exacerba esto y no se levanta a Cristo. Y en contraste, otro contexto religioso, ¿sabéis qué? No, esto no existe. Es real. Solamente que hay que saber que Cristo ya venció, que enfocamos en Él, porque somos de Él y vivimos por Él y para Él. Pero esta lucha no es menor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, potestades, contra los gobernadores, fíjense, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Dice principados, potestades, hay una organización, huestes, ejércitos espirituales de maldad. Y uno podría decir: oye, qué terrible, estamos jodidos. Pero no, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, ustedes pueden vivir en el poder del Espíritu Santo de una forma digna del Evangelio. Y aquí está la forma. No significa hacer solamente, ya me pongo así como si fuera una imaginería, como si fuera una pose. No, aquí se trata de vida. El saber que somos salvados por el Señor, vivir en la verdad, confiar en el Señor, confiar en su palabra, vivir conforme a ella. Y después dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. A veces se nos olvida que tenemos que orar. ¿Saben qué? No podemos ir a la pelea, a una batalla donde están todos organizados y uno con short, con la chala cico, y va a ir a la pelea. No puedes. Que no puedes.
tienes que estar armado. ¿Y cómo te armas? Palabra y oración. ¿Y saben qué? A veces pensamos que es algo que tenemos que vivir solos. Palabra y oración solo. ¿No te das cuenta que las huestes espirituales están organizadas? Ellos andan juntos. Están, comillas, unánimes. No podemos estar solitos. Porque una ovejita que se va del redil es presa fácil del ataque del enemigo. Pero ¿saben qué? Lo bueno es que tenemos al buen pastor, que su vida da por las ovejas y las va a buscar y dice: venga para acá, ovejita. Pum. Y nos pone juntos en el redil. Y aquí estamos seguros y completos. Y ahí podemos descansar y encontrar verdes pastos. ¿Pero cómo es? Palabra, oración, comunidad. Si te alejas, Él te va a ir a buscar. ¿Y para qué vas a sufrir fuerita? A punto de caerte. Pues somos ovejas torpes. Pero si nos pone juntos en el redil. Y ahí encontramos los cuidados del buen pastor. Los invito a seguir leyendo Hechos 19, seguir leyendo la carta a los Efesios, y también lean la sección de Apocalipsis, donde el Señor habla a través de Juan a la iglesia de Éfeso. Tiene un programa más completo respecto de el mensaje a esta iglesia. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que nos has salvado por tu misericordia. Reconocemos nuestra condición sin ti. También reconocemos nuestra historia, nuestro recorrido, Señor. Y te pedimos que nuestras vidas sean detenidas por ti y podamos parar y buscarte, Señor. Que no permitas que repitamos patrones del mundo, nuestra crianza, nuestra familia, nuestras heridas o nuestra historia simplemente. No queremos replicarla. Queremos que esto pare en tu nombre. Que seamos restaurados por ti, con el poder de tu evangelio, con el poder de tu palabra, orando en todo tiempo, juntos como una iglesia, sabiendo que tú quieres reunir todas las cosas en Cristo. Quieres ser Señor, nuestro Creador, Salvador y nuestro Redentor. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén.